Está. Listo, empezamos. Entonces, vamos a empezar la clase, ¿ya? Tampoco puedo abrirla, no puedo compartir mira, pantalla completa, compartir y nada. Bueno, ya será para la próxima. Ya, no importa. Compartir archivos. Tengo mis archivos. En informática, Ricardo, vaya, se excede el límite de la sesión. Ya. Bueno, vamos a empezar con cirugía pediátrica. Están viendo mi presentación, ¿no es cierto? ¿Están viendo, por favor? Ya, perfecto, listo. Entonces, Lorena Miranda va a exponer con Becky Malea, ¿no? Así se... Van a exponer atresia de vías biliares. ¿Ya? Entonces, eso para el día sábado a las 11 de la mañana, si no me equivoco. Yo voy a hacer voy a tratar de que la clase se haga acá, ¿ya? Por esta misma vía. Bueno, empezaremos un poco rápido, como estamos un poco atrasados. Le diremos que la cirugía pediátrica, esta especialidad de cirugía pediátrica es una especialidad, es una rama de la cirugía general y trata las enfermedades congénitas, las enfermedades del recién nacido hasta los 18 años de edad, ¿no? A diferencia de la cirugía de adultos, nosotros los cirujanos pediatras tratamos niños y recién nacidos, ya sea prematuros, que vienen con enfermedades congénitas y que nosotros tenemos que solucionarlos. Y estos niños, a diferencia del adulto, son niños que tienen que vivir mucho tiempo, ¿no? Si nosotros operamos a estos niños, su tiempo de vida actualmente es un tiempo de más o menos 60, 70 años, la esperanza de vida. Entonces, de un recién nacido. Entonces, esta cirugía tiene que ser también hecha, de que la cirugía y también realizada, de que no se puede fallar, porque si no, estos niños van a vivir con lesiones que la van a llevar toda su vida, ¿no? Eh, la- nosotros, sí. Entonces, aquí, a diferencia del adulto, nosotros los cirujanos en la cirugía pediátrica se aplican unas técnicas diagnósticas muy diferentes. La anatomía del niño y del recién nacido es muy diferente a la anatomía del adulto, y esto es lo que vamos a tratar de explicar en esta clase, ¿no? En esta primera parte de la clase. ¿Qué abarca la cirugía pediátrica? ¿No? Abarca todas aquellas enfermedades quirúrgicas que se presentan en el periodo fetal, ¿no? Y está muy en boga actualmente la cirugía fetal. La cirugía fetal es aquella cirugía en la cual a través del útero materno, del abdomen de la mamá y del útero materno, se trata de hacer una corrección quirúrgica a un feto que tiene alguna malformación, y que si actuamos con la cirugía fetal, estos niños van a ser con mejor pronóstico de vida que si no se hiciera esta cirugía, ¿no? El otro periodo que nosotros vemos es el periodo neonatal, que va de 0 a 28 días. Este periodo neonatal eh, tiene enfermedades quirúrgicas propias, como por ejemplo todas aquellas malformaciones congénitas, como atresia de esófago, atresia de vías biliares, atresias intestinales, u enfermedades también adquiridas,
como por ejemplo la enterocolitis necrotizante. Enterocolitis necrotizante, como van a ver en una clase, no existe en el periodo fetal. Los niños nacen y recién les puede dar enterocolitis, ¿no? No es una enfermedad congénita, pero solo se presenta en la etapa neonatal y sobre todo en prematuros. Los lactantes que va de 1 año a 3 años también tienen sus enfermedades quirúrgicas propias, ¿no? Como invaginación intestinal, tiene diverticulitis de Meckel, etc. Los preescolares, los preescolares también tienen sus propias enfermedades, ¿no? Y unos que se repiten, por ejemplo, la invaginación intestinal también va desde lactante hasta preescolares. Ya en edad escolar no existe la invaginación intestinal propiamente dicha, ya empieza la apendicitis aguda, por ejemplo, la colecistitis actualmente, y tumores intraabdominales de todo tipo, casi igual que en el adulto, ya se presentan en esta etapa escolar. Y en el adolescente ya se va acercando un poco más a la patología quirúrgica del adulto, pero también tiene patologías quirúrgicas propias. Aquí si ustedes ven, yo he puesto una flecha. ¿Por qué? Porque actualmente está en boga una especialidad, ¿no?, que no la tenemos todavía nosotros, que el cirujano pediatra se proyecta hacia la etapa de adultos. ¿Por qué? Por ejemplo, si un niño nace con malformación anorrectal, la malformación anorrectal son aquellos lo que comúnmente se conoce como ano imperforado, ¿no? Entonces, eso tiene sus problemas, como van a ver con la clase que van a tener mañana. Estos pacientes tienen problemas durante toda su vida, ¿no?, manejables, socialmente aceptables. Estos niños tienen problemas, pero nadie se da cuenta que tienen sus problemas. Entonces, fisiológicamente las pueden tener, pero para eso está el cirujano, que tiene que manejarlo de por vida. Hay enfermedades que uno lo opera de recién nacido y siempre le dice a los padres, yo lo tengo que ver de por vida a este niño, ¿no? O un cirujano pediatra si es que yo vivo el tiempo necesario. Pero y inclusive en la etapa adulta tiene que seguir viendo un cirujano, porque el cirujano adulto no entiende este tipo de enfermedades o malformaciones, no está preparado para tal tampoco, ¿no? Entonces, en otros países ya más adelantados hay un cirujano que se dedica a esa transición de la etapa de niño hacia adulto, ¿no? Muy importante. Entonces, hay muchas diferencias, como vamos a tratar en esta clase, sobre todo vamos a ver las diferencias entre la etapa neonatal y la etapa de adulto. Definitivamente la anatomía, la fisiología y por lo tanto la fisiopatología y las enfermedades van a ser diferentes. Si la fisiología y anatomía es diferente, también los exámenes de laboratorio, la interpretación de rayos X, resonancias, etcétera, etcétera, también van a ser diferentes. Y hay diferencias fisiológicas y diferencias anatómicas, por lo tanto. Aquí un resumen más o menos de cuáles son esas diferencias en general y las vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Metabolismo de líquido mucho más intenso, definitivamente, mayor superficie corporal respecto al volumen. ¿Esto qué significa? Que el recién nacido tiene más superficie corporal en relación al peso. Vamos a ver la importancia de eso dentro de un momento. Valores de los signos vitales son diferentes. Definitivamente la frecuencia cardíaca de nosotros, por ejemplo, es 80 en la mayoría. Ahorita en estos momentos 70, 68. Un recién nacido pues es 120, 125, 130, muy variable. Entonces los signos vitales, por ejemplo, son diferentes. El resultado laboratorial también, ¿no? Y las funciones de órganos y sistemas también, y eso vamos a ver de cada uno de ellos, lo vamos a ir viendo poco a poco, sobre todo las diferencias, ¿no? Las diferencias entre niños y adultos, bueno, algo en lo que ya les he dicho, hay malformaciones congénitas, en adultos ya están, pueden tenerlas como secuela, pero se presentan cuando el niño nace definitivamente, ¿no? O antes del nacimiento, o ahora con la cirugía, con la medicina fetal, ¿no? Tumores de distinto
frecuencias distintos al de los adultos, definitivamente, ¿no? Hay tumores propios del niño e inclusive los tumores que son similares tienen otro comportamiento y otro tratamiento inclusive, ¿no? Se comportan diferentes, siendo el mismo tumor. Reflujos en el aspecto quirúrgico, lo que les he dicho, los tejidos de los niños definitivamente son más delicados, de menos diámetro, de menos fuerza, entonces el tratamiento como cirugía también va a ser diferente, ¿no? Los niños resisten menos a las pérdidas de calor y líquido, eso lo vamos a explicar un poco más, y, y la patología, por lo tanto, también va a ser diferente. Esta diapositiva de acá la he puesto porque estamos en tiempo de una pandemia de COVID, entonces nos pidieron que haga más o menos qué cirugías se deben de hacer en mi servicio. Entonces yo puse esta diapositiva, ¿no? En esta diapositiva son las emergencias que se deben de operar en esta época, ¿no? Ustedes saben que estamos en la fase 5 o 6 de la pandemia, no se pueden operar las cirugías electivas, entonces tiene que haber una relación de las cirugías que nosotros debemos hacer. Definitivamente todas las emergencias se deben de operar, ¿no? Y aquí dice la relación, obstrucción intestinal aguda, por ejemplo, las hernias incarceradas, las obstrucciones intestinales, la estenosis hipertrófica de píloro, anormalidades de malrotación intestinal, si hay perforación intestinal, como la enterocolitis necrotizante, cuerpos extraños. En niños, ustedes van a ver, una de las emergencias que más vemos son los cuerpos extraños, ¿no? Gente, los cuerpos extraños, los niños se comen de todo, se meten a la nariz, a los oídos, o se lo pasan, ¿no? Cuando va al tubo digestivo, estos cuerpos extraños, este cuerpo extraño, va a producir, generalmente pasan, ¿no? Muy raro que nosotros operemos un cuerpo extraño, hasta clavos, inclusive aretes, imperdibles, abiertos o cerrados, todos pasan, al final todos caen, ¿no? Los que sí son peligrosos son aquellos cuerpos extraños que, por ejemplo, como la pila de moneda, ¿no? La pila de reloj que diga, ¿no? Esas pilas de litio. Eso sí, no sé por qué se quedan siempre en el esófago y si tú no los sacas en 4, 6 o 8 horas, esos van a producen perforación del esófago, que es una catástrofe, ¿no? Producen a veces quemaduras del estómago, producen perforación intestinal. Entonces, las pilas, esas hay que tener mucho cuidado cuando hay muchos niños, ¿no? Todo tipo de traumatismo son emergencias. Traumatismo abdominal cerrado, que hay lesión de órganos intraabdominales, son emergencias. Se operan o no se operan. Los traumatismos abdominales abiertos, torsiones testiculares, ováricas y las enfermedades congénitas que hemos hablado. Esos se deben de operar en estas épocas, ¿no? Entonces, la historia clínica en recién nacidos y en niños tiene el mismo esquema que la historia clínica del adulto, ¿no? Tiene sus diferencias, definitivamente. Cada enfermedad tiene su tiempo de evolución. Cada enfermedad tiene su medición de tiempo de evolución, ¿no? Ya vamos a ir a través de, si es un traumatismo, por ejemplo, abdominal, no vas a decir tiempo de enfermedad 5 días, 6 días o un día, no, tienes que decir hace una hora se cayó, hace 40 minutos, es más corto. Si te viene por un dolor tipo de colecistitis crónica, un niño, tú le vas a decir tiempo de enfermedad hace un mes, 2 meses, 3 meses. O sea, el tiempo de enfermedad, la medición va a cambiar, ¿no? La apendicitis también es por horas. ¿No? Si es un infarto de miocardio en un adulto, le dices por horas, por minutos inclusive, ¿no? Localización igual, hay que saber localizar. En niños a veces es difícil localizar un dolor, ¿no? Entonces, eso va a cambiar mucho, ¿ya? Intensidad igual, tipo de dolor. En las prácticas seguro que han hecho
los tipos de dolor abdominal, por ejemplo, irradiación, se ha hablado de irradiación con nuestros grupos, y, y es igual que, como le digo, tiene el mismo esquema que a ustedes les han enseñado cuando han elaborado una historia clínica, ¿no? Síntomas acompañantes, traumatismo, dolor abdominal o cirugía previa, importante. Si tú estás pensando en un síndrome obstructivo intestinal, la pregunta de cajón es, ¿ha habido cirugía previa? ¿Lo han operado alguna vez? Generalmente las obstrucciones intestinales es porque ha habido una cirugía previa y es por adherencias, medicamentos, uso no medicamentos, los niños a veces usan muchos medicamentos, son asmáticos o tienen alguna enfermedad crónica y entonces hay que preguntar eso, ¿no? Los signos, hay tres diagnósticos, tres síndromes importantes que nosotros tenemos que saber eh, reconocer, ¿no? El abdomen agudo. Cuando yo digo que es un abdomen agudo, ¿no? Si hay dolor, defensa muscular y irritación peritoneal, ¿no? Que es el famoso rebote, ¿no? Uno palpa, suelta y duele, ¿no? Esa es la irritación peritoneal, que le llaman comúnmente rebote, ¿no? Síndrome de abdomen agudo, quirúrgico, ¿no es cierto? No sabemos el diagnóstico, yo solo sé, ese niño tiene un abdomen agudo quirúrgico, tengo que operarlo. Probablemente sea una apendicitis, colecistitis, perforación intestinal, infarto de mesenterio, etcétera, etcétera, cualquier diagnóstico. La cuestión que nosotros sabemos que se tiene que operar. Otro síndrome, que es el síndrome obstructivo intestinal, ¿no? El síndrome obstructivo intestinal es dolor abdominal, vómitos, ruidos irregulares aumentados y peristalsis a veces visible, ¿no? Y no deposiciones. Ese es el síndrome obstructivo intestinal. Vómitos, dolor y no deposición generalmente. Y al examen, ruidos irregulares aumentados, ¿no? De intensidad y frecuencia. Y el síndrome de irritación peritoneal, lo que nosotros llamamos peritonitis, ruidos intestinales disminuidos o ausentes, rigidez de la pared abdominal y rebote positivo. Eso es el síndrome de irritación peritoneal. Vamos a hablar de nacimiento. Ustedes, no sé si ya llevaron pediatría o no, pero para la cirugía pediátrica nosotros tenemos que tener algunos extras, ¿no? Vamos a hablar de un rato del nacimiento de por sí, los cambios fisiopatológicos que van a ocurrir en ese momento, ¿no? Recordemos que el periodo perinatal comienza a las 22 semanas de desarrollo hasta 7 días después del parto. ¿Está bien? Ese es el periodo perinatal. Hay médicos perinatólogos, por cierto, ¿no? Que hacen medicina fetal y hacen esos 7 primeros días de la vida, ¿no? Que son altamente cambiables con sus patologías, fisiopatologías propias de esa edad, ¿no? Y el periodo natal, que ya hemos dicho que es hasta los 28 días después del nacimiento. Entonces, recordar que el aborto, antes de las 20 semanas es aborto, antes de las 37 semanas pretérmino y el posttérmino después de las 42 semanas. El pretérmino tiene extremadamente prematuro, pretérmino tardío, etcétera, etcétera. Eso ustedes lo saben muy bien, ¿no? Y a nosotros como cirujanos nos interesa esto, nacimiento. Nacimiento es una etapa, es un proceso muy importante en la fisiología de nosotros. Nosotros estamos en el útero de la mamá, generalmente vivimos en las mejores condiciones. Un favor, por favor, les pido a todos, pongan activo su video. Doctores, por favor. ¿No pueden poner activo su video?
¿Quién falta? Ya bueno, seguiremos. Yo, eh, ya, algo debe estar pasando. No sé, no entiendo el por qué algunos pueden y otros no. Bueno, vamos a ver. Ya, yo debo. Ok, seguimos. Ahora sí me escuchan, ¿no es cierto? Doctor, Sí, doctor. ¿Escuchan? Ya, listo. Entonces, el nacimiento, como les decía, es algo importante para ese cambio fisiopatológico que vamos a ver ahora. Más o menos el nacimiento es, al- cuando está en el útero materno, el niño, el feto recibe la sangre materna, que diga el oxígeno a través de la sangre materna, a través de la placenta. Entonces, y no sufre hipoxia, todo el tiempo está con un oxígeno adecuado, un CO2 adecuado, vive feliz nadando en el líquido amniótico. Cuando viene el nacimiento, se dice que el nacimiento es como el niño está en adaptación de un sitio que estaba muy bien, pasa a un sitio que no está bien. Hay una gran hipoxia, ¿no? Porque este niño tiene que respirar y su frecuencia cardíaca tiene que aumentar y su frecuencia respiratoria empieza a activarse porque antes no respiraba. Entonces, eso es como llevar al niño desnudo a ticlo, algo así ocurre. Ese es más o menos el nacimiento, ese es el símil, ¿no? Y aparte de eso, desde el punto de vista anatómico, el niño está en desventaja, completamente en desventaja. Este niño tiene la cabeza grande, aquí he puesto cerebro, porque más o menos es así, el tórax pequeño y el abdomen globuloso, ¿no? La cabeza es relativamente grande, ¿no? Con un cuello muy corto, y todo esto lo pone en desventaja para la ventilación. Vamos a ver, estamos haciendo una anatomía que nos sirve para alzar las operaciones sobre todo, ¿no? La lengua del niño es muy grande para su edad, para su boca, ¿ya? La lengua del niño. Y este niño tiene estas narinas, o las fosas nasales, o la abertura nasal, son muy pequeñas en relación a toda su cara. Esto hace la lengua grande, la falta de dientes, la lengua se pega al paladar, hace que este niño tenga una respiración obligada hasta los 3 a 5 meses de edad, ¿no? Es por eso que a los niños nunca se le pone una sonda nasogástrica, nunca le ponemos sonda nasogástrica, lo que le ponemos es sonda orogástrica, ¿no es cierto? Porque si yo le pongo una sonda nasogástrica a este niño, definitivamente eh, este niño le voy a tapar la mitad de la respiración y esa no es la idea, ¿ya? Entonces, eh, wow. Entonces el tronco del niño, si ustedes ven acá, el tronco en relación al del adulto, no, el tronco del adulto es amplio, el tronco del niño es pequeño. Cuando uno nace, el niño tiene una frecuencia respiratoria, nosotros normalmente tenemos una frecuencia respiratoria de 16, ¿está bien? 16 por minuto o hasta 20.
Eso va a depender de la actividad que estemos actualmente. Un recién nacido, cuando uno nace, su frecuencia respiratoria más o menos va 40, 60, 80, ¿no? Es irregular, todo el tiempo está hiperventilando, ¿no? La hiperventilación se produce, estos niños, esa hiperventilación, ¿qué significa? Gasto de energía. Recuerden que estos niños no tienen las reservas que nosotros normalmente tenemos, esa grasa que nosotros tenemos, son reservas de calorías, ellos no lo tienen. Aparte que vienen sin alimentación, ¿no? Ellos no han comido, ellos reciben los nutrientes a través de la sangre, cortas el cordón umbilical y paró los nutrientes. Entonces estos niños requieren energía y la energía la va a dar la lactancia materna. Entonces, si estos niños que son normales le dan la lactancia materna, no pasa nada. Se van a seguir, puede respirar muy rápido, porque estos niños están en adaptación y están respirando y respirando y se cansan, pero como están en periodo de adaptación y con la lactancia materna no le va a ocurrir nada, porque la lactancia materna tiene las calorías necesarias para ese gasto que tiene, ¿no? En cambio, si este niño yo lo llevo a sala de operaciones, va a dejar de comer, ¿no? Entonces, hay que saber eso para determinar que le tenemos que dar calorías a este niño, porque si no se va a empeorar, ¿no? ¿Qué gran desventaja tiene que este tronco sea pequeño? Que esté un tronco pequeño y un abdomen globuloso, ¿no es cierto? Necesita respirar mucho y tiene el tórax pequeño. Es otra gran desventaja, y ahora lo vamos a ver por qué. Otra de las desventajas del niño es de que, lo que le habíamos dicho, la lengua está pegada al paladar, el anillo cricoideo, ¿no? El anillo cricoideo o cricoides es estrecho. Miren la comparación con el adulto, el del adulto es amplio, esta zona del anillo cricoide al revés, es una zona bien amplia. En el niño es una zona estrecha. Cuando uno le pone un tubo endotraqueal aquí, puede lesionar esta zona. Y esta zona es donde donde generalmente los anestesiólogos le ponen un CAF. Es por eso que a los niños no se le debe poner esos globos en los tubos endotraqueales. Está prohibido, ¿no? Es por eso, porque es que este anillo cricoideo es rígido y es estrecho. Entonces, eso es lo que no lo pone en desventaja. Mire este niño. Este niño nace, tórax pequeño, ¿eh? Tórax, abdomen muy globuloso, cabeza grande, ¿no es cierto? Todo esto es desventaja para él. ¿Por qué? Porque va a perder mucho calor, mucha energía a través de la evaporación, conducción, radiación, va a perder mucha energía. Si pierde energía, pierde oxígeno. Y si pierde oxígeno, va a producir acidosis, ¿no? Y estos son los mecanismos de regulación de la temperatura de un adulto. Temblor, ¿cierto? Cuando hace frío, uno tiembla, el temblor produce calor. La piel o se dilata o los vasos sanguíneos de la piel, las arteriolas y las vénulas se van a dilatar o se van a contraer dependiendo si es frío o calor, para mantener o expeler la temperatura. Las glándulas odoríparas están bien activas cuando somos adultos, en los niños no. Tú no ves un niño sudando, un recién nacido no, eso todavía está inmaduro. Entonces la transpiración tampoco existe en los recién nacidos, esto tampoco existe en los recién nacidos. Y las glándulas suprarrenales y la glándula tiroides, que también tienen que ver mucho con el metabolismo de la regulación de la temperatura, todavía están inmaduros, ¿no? Entonces, estos niños pierden energía por 4 métodos, ¿no? Radiación, conducción, evaporación y convención. Estos 4 métodos son los métodos. Estos niños pueden perder el calor. Si pierde calor, recuerden, pierden agua. Calor es igual a agua y pierden
energía, ¿no es cierto? Calor es igual a energía. Nace, lo tengo que llevar a sala de operaciones, tiene un tórax pequeño y tiene que respirar mucho. Si en estos momentos yo a uno de ustedes le digo, respiren, ¿está bien? Respiren 60 por minuto. Por 3 minutos no van a poder. Se van a cansar, les va a dar alcalosis. Estos niños están respirando 60 por minuto todo el tiempo. Entonces, y por lo tanto están gastando mucha energía. Ese gasto de energía, si tú, este niño, tú lo dejas desnudo, por ejemplo, por 1 hora frío, va a perder mucho calor. Aparte que está respirando un montón, está perdiendo mucho calor, mucha energía, mucha agua, por estar desnudos o por estar fríos. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo es que ellos pierden mucho calor? Por esos 4 métodos. Convención es uno de ellos, ¿está bien? Convención, ¿cuándo es? Se produce cuando la temperatura del medio ambiente del aire es menor que la del recién nacido. Por ejemplo, aquí está el niño. Convención es esto. La temperatura del ambiente está fría. Entonces el niño está caliente y por convención pierde el calor. ¿Sí? Ese es un método. ¿Cómo lo soluciono? Poniendo la sala de operaciones caliente, a temperatura caliente. O sea, la sala de operaciones no puede estar fría, porque si no el niño se va a enfriar. Enfriamiento es igual a pérdida de energía, más hiperventilación, mayor acidosis e inclusive va a shock y hemorragia. No es tan libre la cosa. El otro método de perder energía en sala de operaciones es evaporación. La evaporación es la pérdida de agua pura como pérdida insensible, ¿no? Eso les han enseñado seguro. La evaporación es si yo lo dejo desnudo al niño o una parte del cuerpo desnudo, como las arteriolas están abiertas, la piel es muy delgada, por evaporación va a perder agua, calor y por lo tanto energía, ¿no? En sala de operaciones. Los otros métodos de perder calor en sala de operaciones es por radiación. El niño está en la mesa de sala de operaciones y las ventanas y la pared son frías. Entonces, por radiación de un sitio de mayor temperatura a una menor temperatura va a perder calor. Es por eso que las salas de operaciones de los niños, donde se operan niños, tienen un papel especial, ¿no? Ya no son de mayólica, antes era de mayólica, la mayólica era fría. Actualmente es un papel que no cambia de temperatura, sino más, ¿no? Y no debe haber ventanas porque las ventanas generalmente son frías, ¿no? Sobre todo en invierno. Entonces, estos niños, por radiación, las salas de operaciones no deben tener ventanales, por ejemplo. Y por conducción es lo que ustedes ven, la mesa de sala de operaciones siempre es fría, ¿no es cierto? Si usted toca la mesa, son inclusive de fierro. Entonces le ponen mantas y colchones, ¿no? En niños hay que usar colchones térmicos, como en este caso, ¿no? Este niño está muy cubierto, tiene gorro porque la cabeza es grande, pierde mucha energía, ¿no? Los miembros también son grandes. El de los niños son patilargos y más largas, digamos, ¿no? Por decir un dicho, ¿no? Entonces ellos pierden mucho calor por los miembros. Entonces, es por eso que ellos les cubrimos mucho con algodones los miembros. Si la temperatura del niño baja a 35 grados, ¿qué va a haber? Esto es lo que ocurre, ¿no? Todo lo que hemos explicado, hipotensión, bradicardia, bradignia, irregular, hipoactividad, disminución de los reflejos, succión intermitente, distensión abdominal, vómitos. Y si sigue disminuyendo, acidosis y shock y hemorragia intraventricular, ¿no? La temperatura ambiente adecuada en sala de operaciones, ¿cuánto es? 27 a 28 grados. Bastante calor, o sea, la sala de operaciones tiene que ser caliente, no puede ser fría. Por ejemplo, este niño hay que ponerle una gorrita, ¿no? Las cabezas son grandes de los niños, ¿no? No tienen cuello prácticamente. Y el tórax es pequeño y mire, había que operarlo.
Estos niños hay que cubrirlos todo esto con algodones, ¿no? Porque si no van a perder mucho. Lo que sí quería en esta foto es mostrarle esto, la manta térmica, ¿no? Para que no pierda calor por conducción. Entonces, esta es la fisiopatología. Aquí nomás vamos a quedar, pero la fisiopatología de... ya son las 3:49, ya. Sí, si no, no vamos a acabar. La fisiopatología del niño con la fisiopatología, un segundo, ya que tengo que bajar una clase antes que la que sigue. Ya, entonces la fisiopatología del niño que le da frío, estrés por frío, porque nosotros le llamamos estrés por frío, es lo que ya le hemos estado explicando en todas las diapositivas anteriores, es aumento del consumo de energía y oxígeno. Esto aumenta la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, y es más estrés por frío, y al final esto va a producir lo que le hemos dicho, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores que hacen que pierda frío y por lo tanto agua y por lo tanto calor? Es prematures graves. Si son niños muy graves, las pérdidas insensibles son muy altas, ¿no? Ya esto lo hemos explicado, entonces pasamos a otro. Entonces, vamos a hablar un poco de fisiología. Recordemos que la circulación fetal, desde el punto de vista circulatorio, la sangre del niño, que diga los nutrientes del niño, viene por la placenta va a través de la vena umbilical, pasa por conducto o ductus venoso, llega a la vena cava inferior, todo esto es sangre oxigenada, siendo vena, ¿no es cierto? Y llega a la aurícula derecha. Como el pulmón no funciona todavía, entonces hay un aumento de la presión de la arteria pulmonar. Entonces toda la sangre se va a través de la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda va al ventrículo izquierdo y esto va a pasar hacia el torrente sanguíneo, ¿no es cierto? Ese es como más o menos es la circulación fetal, ¿no? ¿Qué es lo que hay en la circulación fetal? Alta resistencia vascular pulmonar, baja resistencia sistémica, ¿no? Como la sangre viene por las venas umbilicales, entonces la presión de la arteria aorta es baja, ¿no? Y esto va a cambiar al nacer. Al nacer clampamos las arterias umbilicales y las venas umbilicales y entonces el niño tiene que respirar. Al respirar el pulmón se llena de sangre, necesita sangre definitivamente para poder necesita sangre para poder oxigenar la sangre, ¿no? Entonces, el oxígeno entra por el pulmón, se encuentra con la sangre y esto a través de la arteria pulmonar va a la aurícula izquierda ya de frente y se cierra este foramen oval y empieza la circulación sistémica, ¿no? Entonces, cierran todos los chan que había en la etapa neonatal, en la etapa fetal se cierran y empieza la circulación neonatal, que es la circulación de por vida, ¿no? Recordemos que el sistema cardiovascular, en resumen, al nacer, el flujo sanguíneo pulmonar se eleva rápidamente porque empieza a respirar, ¿no? Y desaparece el flujo sanguíneo umbilical, ¿no? ¿Por qué? Porque lo cortamos también, ¿no? Comienza a cerrarse todos los chan, lo que les dije, ¿no? El ductus arterioso, el ductus venoso, el foramen oval se cierran. Y aumenta el gasto cardíaco, porque ya empieza a llegar la sangre directamente del pulmón a través de la aurícula izquierda, ¿no? Ese es en resumen, ¿ya? Fisiología neonatal. Nosotros entonces, estas clases que vamos a hacer con ustedes, vamos a hablar mucho de obstrucción intestinal neonatal. Mañana empezamos con eso en la clase teórica. Ahora vamos a hacer hernia fragmática, no vamos a hablar mucho de eso. Voy a presentar algunas patologías que vamos a ver durante las clases. Recordemos una cosa, de que el examen de laboratorio va a ser muy diferente en el adulto que en el niño, por ejemplo. Desde el punto de vista fisiológico,
una presión de 120, una frecuencia cardíaca de 80 y una frecuencia respiratoria 16. En un adulto como ustedes es normal, pero en un recién nacido definitivamente va a ser signo de gravedad. Por ejemplo, cuando nace la frecuencia cardíaca es 140. ¿Está bien? Puede variar de 90 a 200 inclusive. En el niño de 14 años es 85, ¿no? O sea, hay que saber los valores normales porque realmente, definitivamente, si tú no lo sabes, tú no lo vas a interpretar, lo puedes interpretar como adulto y no lo puedes interpretar como adulto. Es completamente diferente. La variación de la presión arterial también es diferente, ¿no? Un recién nacido 80-45 es su presión normal. Si uno de nosotros tiene presión 80-45 es porque ya está más allá que acá, ¿no es cierto? Nuestra presión más o menos debe ser 120, 60, 70, 80, ¿no? Vamos a ver apendicitis. Apendicitis, recuerdan que apendicitis, me olvidé de decirle, lo hemos estado viendo en la práctica y por lo tanto van a venir preguntas en el examen de apendicitis. Estudien bien apendicitis, ¿ya? Vamos a ver tumores, sí, vamos a ver algo de tumor. Por ejemplo, este es un hepatoblastoma. En adultos es raro, pero en el niño sí existe, muy frecuente. Es el tumor de hígado más frecuente después de los hemangiomas. La anatomía y fisiología, por ejemplo, los análisis de laboratorio son muy diferentes, por ejemplo. Vamos a ver lo que conocemos más, la glucosa. Si la glucosa en el pretérmino es de 40 a 60 nada más, ¿sí? Y en el adulto es 100 aproximadamente, ¿no? Entonces, si un adulto tiene 40 a 60 va a estar con hipoglicemia. En cambio, si el anestesiólogo, el enfermero, el médico no sabe esto, lo va a interpretar como que está hipoglicémico y capaz hasta le da tratamiento para la hipoglicemia y es contraproducente, ¿no? Entonces, todo esto hay que saber. Fisiología digestiva, recordemos, así rápido, que más o menos el niño nace con un estómago que que es más o menos en relación al 10% de su peso. Si pesa 3 kilos, su estómago va a medir, su capacidad va a ser 30 mililitros nada más. Si pesa 2 kilos, 20 mililitros, ¿no? Esto a la segunda semana de vida ya aumenta a 75, o sea, en una semana nomás ya crece el doble, ¿no? Al mes ya crece a 100 mililitros y en el adulto más o menos nosotros tenemos una capacidad de 1000 litros, o algunos más de hecho. El intestino delgado al nacer tiene de un recién nacido a término más o menos 1,5 metros a 2 metros, ¿está bien? En el adulto es de 6 metros, ¿está bien? Cuando el niño alcanza a tener 6 metros, más o menos a los 2, 3 años de edad. Uno va a decir, bueno, si tiene 3 años de edad, tiene el mismo intestino del adulto, en longitud sí, cambia es el diámetro, nada más, ¿ya? En longitud es lo mismo. Con ustedes no vamos a ver esta patología. Esta patología es ¿cómo se llama? Este era un video que no sé, lastimosamente no se ve con ustedes. Esta patología es la onfalocele. Esta es la gastrosquisis que diga, aquí había un onfalocele. Son muy diferentes. Creo que hay la gastrosquisis y el onfalocele son malformaciones congénitas de la pared abdominal. Una parte de la pared abdominal no se forma, entonces el niño nace con los intestinos expuestos, ¿no? El onfalocele tiene saco, ¿no? La gastrosquisis no tiene saco, ¿ya? Ese es a grande, ¿no? Una de las patologías que ustedes van a ver en el seminario es el quiste de colédoco, ¿no? Quiste de colédoco, que es la dilatación quística del colédoco, ¿no? Este es el hepático izquierdo, hepático derecho, conducto colédoco que está dilatado, ¿no? Bueno, si está dilatado y funciona, ¿por qué tendría que sacarlo? ¿Por qué? Porque este quiste hace cáncer, hace colangiocarcinoma en muy alta proporción, ¿no? Y en algunos en la mayoría va a producir cirrosis hepática, entonces hay que operarlos, ¿ya? Eso lo vamos a ver en el seminario, ¿no? Son 2 de sus compañeros que van a hacerlo. Por favor, se comunican conmigo terminando la clase para darle los temas así específicos que tienen que ser los puntos, ¿ya? Entonces, en prematuros todo esto lo hemos hablado en niños recién nacidos de término, pero en prematuros el problema
se superpone, ¿no? ¿Por qué? Porque el prematuro tiene mayor área de superficie, no tiene grasa subcutánea fina, la grasa parda que ustedes habrán escuchado hablar, no por mucho calor, no temblor, hace mucha hipotermia y lo que les dije, no hace fracaso cardiorrespiratorio si se enfría muy rápido, ¿no? El prematuro hay que extremar las medidas de cuidado, ¿no? Otra de las, este es el onfalocele, lo que les dije, ¿no? Vamos a ver hernias, hay una clase de hernias en niños, es diferente al del adulto. Otra de las cosas que ver es divertículo de Meckel, que está acá, ¿no? El divertículo de Meckel es un divertículo del intestino delgado. Por ahí lo vamos a nombrar, ¿no? Otra de las cosas que van a ver mañana es esto, el ano imperforado, niños que nacen sin ano. Tratamiento quirúrgico. Definitivamente nada. Estos niños tienen resolución quirúrgica. Mañana les van a dar una clase magistral. 16 horas. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Por preguntas? A ver, Martínez. Marjorie Martínez Palomino. Apunte. Marjorie, presente, sí. Quiero que me preguntes algo. Yo te pregunto, a ver, dime. Marjorie, ¿puedes activar tu chat? ¿Puedes activar tu audio? A ver. ¿Se me escucha, doctor? ¿No puedes? ¿Se escucha? Pero no te escucho. No sé por qué. Convertir en presentador. Pero te voy a convertir en presentador para ver, capaz puedes por ahí. A ver, Marjorie. Ahora sí capaz puedes hablar. A ver, activa tu... ¿Se me A ver, escucha, ¿puedes hablar? doctor? A ver, habla. Ah. A ver, ¿Se escucha? no se te escucha. Entre ustedes se escuchan, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya, yo no los escucho absolutamente nada. Ya. Bueno, te salvaste. Tengo que cargar la otra clase. Unos 3 minutos me esperan y cargo las clases, ¿ya? Como quien van a descansar un rato.
Listo, empezamos. Beber Marjorie dice: Davy, Jeffrey Medina. Davy, ¿me escuchas? ¿Puedes activar tu micro? Sí, doctor. Un ratito. Algo pasa porque supuestamente ya te debo escuchar. Algo pasa. ¿Tienes problemas? Ya, empezamos. Vamos a ver hernia fragmática congénita. Es una de las patologías quirúrgicas propias de la cirugía pediátrica y de la etapa neonatal y de la etapa fetal también, ¿no? Y vamos a ver muy bien esto. Como les decía en la mañana a sus compañeros, si hay una hernia fragmática en adultos, la posibilidad, el adulto ya tiene sus pulmones ya con los alvéolos que uno viene, con los millones de alvéolos que uno tiene, su pulmón ya está bien formado. Entonces, si hay un agujero o un defecto por traumatismo, por lesiones de nervios, entonces los intestinos que están de una presión positiva en el abdomen pasan hacia el tórax, que es una presión negativa. Y como ven en esta radiografía, los intestinos van a pasar y van a ocupar el tórax del lado que está lesionado, definitivamente.
se repara esto y bajamos las vísceras, cerramos el defecto y el pulmón se va a expandir y el paciente va a poder respirar definitivamente. Esto no ocurre en recién nacidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque definitivamente el pulmón, nosotros sabemos por embriología que el diafragma se va a cerrar más o menos a la octava, novena semana de desarrollo, o sea, entre la etapa embrionaria y la etapa fetal, ¿no? En esa etapa se está cerrando. El no cierre del diafragma lo que va a conllevar es que el intestino o los otros órganos intraabdominales ocupen el pulmón, ocupen la parte que debe ocupar el pulmón. Recordemos que el pulmón y las vías aéreas se están formando también en esa época. Más o menos en la cuarta, quinta, sexta, octava semana, recién se están formando los bronquios y los bronquiolos, los bronquios primarios y los bronquios secundarios. En la 18, 20, hasta las 20 semanas ya recién hay sacos alveolares, ¿no? Y algunos alveolos propiamente dichos. Y recién desde la 34 hasta el nacimiento, inclusive después del nacimiento hasta los 3 o a 8 años, recién se terminan de formar todos los alveolos. Si es que está ocupado el tórax por el intestino, no va a haber este desarrollo normal que estamos hablando, ¿no? Entonces, la hernia diafragmática congénita es una malformación común que se caracteriza por un defecto en el diafragma posterolateral generalmente, ¿está bien? Ahora vamos a ver cuál es la zona posterolateral. Esa zona posterolateral se llama agujero de Bogdalet, ¿no? Y es lo más frecuente, es lo que siempre vemos, a través del cual las vísceras abdominales se van al tórax, ¿está bien? Durante la vida fetal, no durante la vida postnatal. Unos términos que por ahí vamos a hablar es la eventración o definición, a diferencia de la hernia, la eventración, el diafragma está indemne. Mira, aquí hay diafragma, aquí también hay diafragma, pero aquí hay una eventración, ¿no? El diafragma está, entre comillas, débil, ¿no? Es la elevación anormal del diafragma con desplazamiento del contenido del abdomen al tórax. Por ejemplo, aquí está el hígado, ¿no? Aquí hay una eventración en el lado izquierdo y lo que está metido es intestino y estómago, ¿no? Son defectos sin defecto de continuidad, lo que hay es una inserción anormal de los músculos y este diafragma está, digamos, entre comillas, débil, ¿no? Y por eso se eventra. No hay interrupción de las capas pleurales ni peritoneales. Este es un diafragma normal. Recuerden que el diafragma tiene un tendón central y va a tener una serie de músculos, ¿no? Que van a tomar el nombre del lugar de donde viene. Por ejemplo, esternal, costal, lumbar. Ya esa anatomía, eso lo saben mejor ustedes. ¿Cuándo se presenta más o menos la presentación de esta patología? Es una en cada 2.000 a 5.000 nacidos vivos, no es tan frecuente, por lo tanto, la predisposición es genética, hay cierta predisposición genética, es raro que exista entre hermanos, por ejemplo, que los dos tengan hernia diafragmática es muy raro, pero sí hay algunos genes por ahí que están implícitos, ¿no? 30% de los fetos con hernia diafragmática nace muerto, mejor dicho, ¿no? Es por eso que la mortalidad es alta cuando se diagnostica prenatalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de los abortos de niños con hernia diafragmática, en la cual la hernia se produce en las primeras semanas de desarrollo, llegan a aborto y no saben que han tenido hernia diafragmática, por ejemplo, ¿no? La mortalidad es muy alta prenatal, ¿no? Y de los que nacen la mortalidad sigue siendo alta. ¿Y por qué? Porque, como hemos dicho, el problema no es el defecto, no es el hueco que está. El problema es el pulmón que no ha desarrollado.
Otro de los factores de riesgo es prematurez y bajo peso al nacer. Ya. Buenas tardes. Vamos a reiniciar. Pero todavía no me he unido, espera. Ando ya. Buenas tardes. Hola. Hola, hola. Espera un ratito. Espera, habla. O sea, ya no puedo, porque ya no puedo. Ya no puedo, ya lo corté. ¿Qué pasó? Hola. No, no Es tu puedo. laptop. ¿Pero qué pasa con mi laptop? ¿Estás seguro que tiene volumen? ¿Ah? ¿Estás seguro que tiene volumen? Ah, sí tiene volumen. Entonces no sé qué es. Porque yo hice... Tampoco es el agua. Sí. Está escrito. Ujú.
Porque no es... Ya, entonces continuamos. Disculpen que estaba tratando de arreglar esta situación. Bueno, entonces los niños con hernia diafragmática, algunos tienen polidramio en 20% de los casos. Recuerden que el polidramio se presenta en aquellos niños, cuando los niños tienen alguna malformación digestiva generalmente. Si tienen una atresia de esófago, una atresia intestinal, el líquido amniótico no va a poder ser tragado por el niño, lo va a regurgitar en la etapa neonatal y va a producir aumento de líquido amniótico y se produce polidramio. En la hernia diafragmática no es mucho, 20% nada más, no tampoco. La formación más frecuente de hernia diafragmática, recuerden, es la posterolateral que ya hemos hablado, esta que está acá. Lo vamos a pintar, esta que está acá. Esta es la más frecuente, esta es la opción, es la posterolateral o de Bogdalek, ¿no? Más o menos 80-95% de los casos. Y de estas, el más frecuente es en el lado izquierdo. Generalmente vemos lado izquierdo, por eso casi todas las fotos ustedes van a ver lado izquierdo. Es raro que vean lado derecho. Las hernias de Morgani son infrecuentes. Las hernias de Morgani son las que están acá. Las anteriores solamente son en 5% más o menos, ¿no? Y el tamaño generalmente son de 2 a 3 centímetros, pero puede haber estos hernias diafragmáticas que ocupan este pequeño espacio, otras que ocupan un espacio mayor, como la de acá, y ya hay defecto, ya no hay diafragma pegado a la pared en una extensión no muy grande. Esta sí ya la extensión es grande y no hay diafragma pegada a la pared costal, o sea, ¿cómo suturo esto? Y el más grave es el que no hay hemidiafragma de un lado, ¿no? Generalmente el lado izquierdo, ¿no? Entonces, van a ser diferentes tipos desde el punto de vista embriológico, recuerden que el diafragma se forma de 4 primordios embriológicos. Uno de ellos se dice el más importante en la etiología es la falla de los canales pleuroperitoneales. Y esto, como les dije en un inicio, es de la 8ª y 9ª semana de gestación, muy temprano. Es por eso que los pulmones también se están formando ahí recién hay bronquiolos secundarios, terciarios, esa época, y si sube el intestino, entonces no va a permitir un crecimiento adecuado del pulmón y por lo tanto el pulmón va a ser hipoplásico. Y vamos a explicar más o menos qué es lo que va a producir. Esto es más o menos lo que les explicaba, etapa pseudoglandular, donde hay solo bronquioles mayores y terminales, entre la 5ª y 17 semana, la etapa canicular. Esto estamos hablando de las etapas del desarrollo del pulmón, ¿ya? Entonces, ya en la 16 y 23 semanas ya hay algunos conductos alveolares y los vasos pulmonares también ya se están desarrollando conjuntamente. El periodo de saco terminal, ya hay sacos alveolares terminales, no así alveolos propiamente dichos. Algunos alveolos hay, pero los sacos es a partir de la 24 semana. Y el periodo alveolar es tardío, más o menos 34 semanas, 33, 34 semanas, y prosigue hasta la niñez, ¿no? Se habla de 3 años, otros 5, otros 8 años, que todavía se siguen formando los alveolos terminales, donde se produce ese intercambio gaseoso, oxígeno, CO2, en el pulmón, ¿no? Entonces, una hernia diafragmática, ¿qué va a producir desde el punto de vista anatomopatológico? Esto, miren, disminución de los alveolos, definitivamente no hay espacio, disminuyen los alveolos, y estas paredes alveolares se sustituyen con engrosamiento del alveolo, y el espacio entre el alveolo y el vaso sanguíneo es amplio, y los vasos sanguíneos son pequeños, y como tratan de crecer estos vasos sanguíneos, se hipertrofia la musculatura de los vasos sanguíneos. Esto es muy importante porque es de hipertrofia. Si se hipertrofia los vasos, las arteriolas pulmonares, va a producir hipertensión pulmonar, que es lo que le causa la muerte a los niños. Entonces,
La hernia diafragmática congénita produce hipoplasia pulmonar, deficiencias del agente tensioactivo y desviación del mediastino, o sea, también puede producir lesión del pulmón contralateral, ¿no? Esto que produce hipoxemia, hipercapnia y acidosis. Lo que hablamos en la etapa neonatal. Todo esto va a producir más vasoconstricción arterial, ¿no? Hipoxia produce vasoconstricción arterial, recuerden. Y esta vasoconstricción produce hipertensión y la hipertensión, mayor circulación fetal y mayor hipoxemia, un círculo vicioso. Es por eso yo puedo cerrar el defecto diafragmático, pero ya está, ya les he dicho, el problema no es de que estén los intestinos ya en la etapa cuando han nacido, el problema está de que no se solucionó en la etapa fetal. ¿Cómo hacemos diagnóstico? Definitivamente el diagnóstico es, actualmente los ecografistas hacen disculpen, justo me están llamando a la emergencia, estoy de turno en la... Ya, entonces, estos niños, como les decía, actualmente los ginecólogos piden ecografías seriadas durante el embarazo y entonces ahí pueden diagnosticar con la ecografía, generalmente ecografía obstétrica, desde las 20 semanas de gestación ya se puede diagnosticar una hernia diafragmática como este caso, ¿no? Aquí están los pulmones, en el lado izquierdo, miren, y aquí está el intestino metido, ¿no? Este es el abdomen, ¿ya? Entonces ellos diagnostican y pueden diagnosticar esto, que es importante, es la presencia del hígado. La presencia del hígado en el tórax durante la etapa fetal es un signo de mal pronóstico de vida. Entonces, ya vayan pensando de que estamos diciendo que el problema viene desde la etapa fetal. Entonces, el tratamiento, lo ideal, lo que nosotros pensaríamos, ¿por qué no lo tratamos en la etapa fetal? Y eso es lo que se hace actualmente, ¿no? Importante determinar la conducta perinatal. Para eso sirve la ecografía. Entonces, si yo le tomo una ecografía, le puedo tomar y sale que es una hernia diafragmática, yo sospecho por ecografía, me voy al gol estándar que es la resonancia magnética, que no le hace daño al bebé. Y la resonancia magnética, pues veo pues esta tremenda hernia diafragmática. Y esta hernia diafragmática tiene un 80% de, ¿no? de sensibilidad, pero inclusive aquellos en que encuentran el hígado intraabdominal van a necesitar ECMO. Ahora vamos a explicar qué es un ECMO. Mejor lo explicamos. Entonces, el diagnóstico prenatal con ecografía, ¿está bien? Y resonancia magnética. Y si yo tengo eso, probablemente tengo que operar a este niño, ¿no? Si yo tengo el hígado arriba, entonces tengo que actuar antes. Si tengo hay unos ratios de cráneo pulmonar, si este ratio es bajo, también yo lo tengo que operar antes porque la probabilidad de que este niño no nazca o que si nace y fallezca es muy alta, ¿ya?
El diagnóstico cuando nace, ya cuando nace el diagnóstico es un niño que tiene dificultad respiratoria, que tiene retracción pulmonar, o sea, tiene dificultad para respirar. Le toman una radiografía simple, ¿no? Una radiografía simple y hacen el diagnóstico de hernia diafragmática. Con esto basta. En el postnatal ya, este niño ya nació y va a mostrar las asas intestinales, ¿no? Entonces ahí está, en este caso la hernia es en el lado derecho, y si yo quiero corroborar, le pido un tránsito intestinal, voy a ver los intestinos, el intestino dentro, ¿no? Entonces, para mayor razón, o si no, le pido una tomografía para ver los diagnósticos diferenciales también, porque a veces no puede ser hernia diafragmática, puede ser una eventración, puede ser una hernia de Morgani, como este lado, puede ser una hernia del hiato, aquí está la hernia del hiato, ¿no? Y es por eso que le pedimos una tomografía cuando el diagnóstico no es muy claro, a veces las radiografías no se ven muy bien, ¿no? Y hay una serie de diagnósticos diferenciales. Entonces, un niño con hernia diafragmática hay que operarlo, definitivamente hay que operarlos. ¿Cuándo se debe operar? Ese es el problema. La decisión de operarlo, ¿no? Estos niños, entonces es la decisión de operarlo. La intervención quirúrgica inmediata, ¿no? Se debe hacer inmediatamente, ya antes, antiguamente se operaban. Nacía el niño, se operaban y veían que la mortalidad era alta. ¿Por qué? Porque estos niños, el problema no era que el intestino estaba adentro, ya cuando nació, el problema era que tenían hipoplasia pulmonar, definitivamente, y por lo tanto tenían hipertensión pulmonar. Entonces, así yo le bajaba el intestino, ese pulmón no iba a crecer, al menos inmediatamente. Ustedes saben que todavía en la etapa de la niñez, después de recién nacido, todavía crecen los alvéolos. Entonces, pero crecen si es que se ha desarrollado los arcos alveolares, los bronquiolos terminales, ¿no? Pero si no han sido tampoco ellos, entonces es bien difícil que crezcan alvéolos. Van a crecer algunos, de hecho, y eso lo va a poder mejorar. Entonces, hay que estabilizar al paciente primero. Si es necesario, hay que ponerle ventilación mecánica. Si no va a ventilación mecánica, el niño nace, tiene dificultad respiradora, pero no requiere ventilación mecánica, entonces este niño va el pronóstico es bueno. Pero si pasa a ventilación mecánica y a intubación endotraqueal, y esto no es bueno, todavía no, el niño sigue descompensado, no lo podemos compensar ventilatoriamente, va al BAF. ¿Qué es el BAF? El BAF viene a ser la ventilación de alta frecuencia. Recuerden una cosa, estos niños tienen sus alvéolos, los pocos alvéolos que tienen, sacos alveolares que tienen en el pulmón, la hipoplasia pulmonar. Si ustedes algún día entran a sesiones con estos niños, van a ver que su pulmón es como una mantequilla. O sea, si tú le aumentas la presión respiratoria, ¿no? Tú le das respiración a este niño, la ventilación va a ser lo que tenemos que darle nosotros es frecuencia nada más, porque los pulmones son muy lábiles. Si tú le aumentas la presión, estos pocos alvéolos pues, se van a romper y va a producir hemorragia pulmonar, ¿no? Entonces, estos niños lo que tenemos que darle es frecuencia respiratoria nada más. Alta frecuencia, ¿no? No presión de inspiración, sino frecuencia. Entonces van a unos ventiladores especiales que se llama PAF, ¿no? Si esto no mejora, va a la administración de óxido nitroso. Se dice que el óxido nitroso ayuda a la dilatación de la arteria pulmonar y por lo tanto va a disminuir la presión de la arteria pulmonar y va a mejorar el niño. Recuerden que al final la hipoplasia pulmonar va a producir hipertensión pulmonar y esto es lo que lo va a llevar al fracaso. Entonces, si esto no funciona, estas tres cosas que le estamos dando, medicamentos y todo lo demás, va a tener que ir al ECMO. ¿Qué es el ECMO?
El ECMO es oxigenación por membrana intracorpórea, es decir, le ponemos en un respirador artificial, ¿no? ¿Para qué? Para que este niño tenga tiempo y recupere su poco pulmón que tiene y poderlo llevar a la sala de operaciones. Recuerden que si yo lo opero antes de todo esto, igual el niño va a fallecer. Entonces le damos la oportunidad de que el pulmón recupere con los medicamentos, con surfactante que se les da, con corticoides, etcétera, etcétera, ¿no? Y estos niños deben de mejorar. Y el ECMO ¿qué es lo que hace? Se le pone un catéter aquí en el lado venoso, sale la sangre, ¿no? Por presión negativa, va a una bomba y va a un oxigenador. Entonces la sangre sale por acá, oxigenada, sacan el CO2 y vuelve a la arteria y ponen otro catéter en la arteria aorta. Y entonces ya entra sangre oxigenada a la arteria aorta y este niño puede hasta cierto tiempo, hasta cierto momento, puede respirar, ya no, porque su pulmón ya no funciona. No es capaz ni siquiera con esos métodos de ventilación mecánica asistida o PAF, ya tiene que tener un respirador artificial, con todas las complicaciones que conlleva esto. Contraindicaciones, si es menor de 2000 gramos, no puede ir a ECMO, ¿no? Si tiene una enfermedad pulmonar irreversible, o sea que no sabemos de que ya la hipoplasia pulmonar, hay unos parámetros ventilatorios que se dice que no, ya por más que hagamos no va a recuperar, tampoco ya no se le pone, ¿no? Y si es menor de 34 semanas de desarrollo, no se le puede poner un ECMO, no hay ECMO para esa edad, ¿no? Entonces, hay muchas contraindicaciones. Si ya yo decido, el niño se recuperó, se estabilizó, ya bueno, hay que operarlo, lo hacemos. El tratamiento convencional es esto, cuando le hacemos incisión transversa o subcostal, ¿no? Entramos, la operación no es tan difícil, porque yo hago la incisión, veo el defecto, ahí está el defecto, y lo cierro con puntos, ¿no? Bajo el abdomen. ¿Sí? Bajo las asas, y si me da, el agujero es muy grande, entonces le pongo un parche. Generalmente ponemos parche de teflón o de Gore-Tex, ¿no? Cuidados postoperatorios, bueno, todo lo que se hace en un cuidado postoperatorio en una UCI neonatal, monitorización, vigilar atelectasia, neumonías que les da a estos niños, ¿no? Generalmente son las nasogástricas, ¿no? Complicaciones, bueno, todo lo que nosotros hemos hablado, atelectasia, hipoplasia pulmonar, distrés respiratorio, etcétera, 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 ¿no? Eso, y complicaciones tardías, yo quiero que recuerden el reflujo gastroesofágico. Estos niños van a tener muy frecuentemente reflujo y hay que operarlos posteriormente, probablemente de reflujo, ¿no? Una fundoplicatura, ¿ya? Fundoplicatura. Ah, no, esto puedo escribir, ¿no es cierto? Fundoplicatura. Entonces, otras complicaciones tardías, insuficiencia de desarrollo, recidiva la hernia fragmática, obstrucción intestinal. Recuerda que manipulamos las asas intestinales y a veces se pegan las asas y puede producir obstrucción intestinal, escoliosis, sordera, etcétera, etcétera. Estos niños a veces tienen problemas, trastornos por la falta de oxígeno, trastornos neurosensoriales, ¿no? Este es el agujero, aquí está el hígado, y este es el defecto que nosotros encontramos muy frecuentemente. Dos diapositivas más para terminar, que es la hernia diafragmática. La hernia diafragmática es uno de los... el diagnóstico prenatal es importante, ya hemos hablado más o menos del diagnóstico prenatal, ¿no es cierto? El diagnóstico prenatal hemos dicho que es con ecografía y resonancia. ¿Está bien? Aquí está. ¿Cuáles son los signos de mal pronóstico? Si es hernia diafragmática derecha, si hay herniación del lóbulo, ya también lo hemos dicho, del hígado, y yo les hablé algo del índice cardíaco, índice cráneo-pulmonar. Si el índice cráneo-pulmonar es menos de 1.4, pronóstico no es bueno. Entonces, si no es bueno el pronóstico cuando nace, entonces yo tengo que actuar
¿no? Actuar con cirugía fetal, ¿está bien? ¿En qué consiste la cirugía fetal? Cirugía, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estos pronósticos me dicen, antes del nacimiento hay una alta mortalidad, probablemente vaya a ECMO o le hago cirugía fetal. ¿Cuál es la cirugía fetal? Y ustedes ven acá un esquema, mejor lo vemos al otro lado, en la última diapositiva. Entramos a través del útero materno, del abdomen materno, útero, y con un fetoscopio introducimos un globo. Y este globo lo colocamos en la tráquea. Antes que el niño nazca, más o menos a las 34 semanas de desarrollo. ¿Para qué? ¿Qué es lo que va a producir este globo ahí? No va a permitir que el líquido que se produce en el pulmón, porque hay un líquido que se está produciendo, no salga. Y este líquido va a hacer de que se respande el pulmón. Este líquido va a permitir, por las enzimas que tiene, por los neurotransmisores que tiene, va a producir que se reproduzcan los alvéolos. ¿Ya? Eso se hizo en animales de experimentación y vio que los animales de experimentación en que se le ponía el globo, los pulmones, no había mucha hipoplasia pulmonar. Entonces ya el niño nace con menos hipoplasia pulmonar y la sobrevida es mucho mejor. Aquí hay algunos enunciados. La supervivencia de niños nacidos con hernia diafragmática permanece entre 60 y 70%. ¿Está bien? O sea, si un niño nace con hernia diafragmática, la sobrevida más o menos 60-70%. Si la supervivencia prenatal con hernia diafragmática diagnosticada es de 25 a 38%. ¿Qué significa esto? Si llega al hospital cualquier señora, mamá embarazada, y nosotros ahí recién diagnosticamos la hernia diafragmática, la sobrevida es alta, 60-70%. O no tan alta, porque van a morir de 100, van a morir 40, ¿no? Pero si yo le hago diagnósticos prenatales, la sobrevida es muy baja. ¿Por qué? Porque muchos niños que son abortados, abortos, digamos, espontáneos, es porque tienen hernia diafragmática. No soportan y fallecen intraútero. ¿De acuerdo? Entonces, la oclusión de la tráquea, cuando yo diagnostico prenatalmente, yo le tengo que tratar, porque la cirugía fetal aumenta la sobrevida a un 75%. Mira, de 38, que era lo máximo, lo aumenta a un 75%, actuando como diagnóstico en la etapa fetal, con una cirugía fetal. Yo no sé si hay una pregunta. Pueden entrar por chat, por favor. Melgarejo, ¿ver pregunta? Por chat. ¿Todo bien? ¿Algún problema? La hernia bordeada, de la hernia posterolateral es la más frecuente, definitivamente, ¿no? Esa es la hernia que siempre la vamos a ver, 95%, 90% de los casos. Y de esos 90% casos, el 80%, 85% son del lado izquierdo. Es lo que realmente vamos a ver, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ya, lo que pasa es de que nosotros, el pulmón más o menos está acá, ¿no es cierto? Aquí hay un pulmón. Y aquí hay el otro pulmón. Si yo pongo un globo acá, el líquido que se produce acá van a estar las asas intestinales.
el líquido que se produce acá en todo el pulmón no va a poder salir, ¿no es cierto? En la etapa fetal sale el líquido. ¿Ya? Este líquido tiene un estímulo propio, unas interleuquinas, realmente son unos compuestos, ahorita no sé los nombres realmente, pero que va a producir, es un estímulo para que crezca el pulmón. Es por eso a estos niños, cuando se le hace cirugía fetal, cuando hay factores de riesgo para que haga hipertensión pulmonar severa, se le debe poner este globo a través del útero materno, a través de un fetoscopio, ¿no? Más o menos a las 34 semanas de gestación. ¿Cuáles son las complicaciones de esto? De que el niño nazca prematuro, ¿no? Hemorragias, le des a la placenta, por ejemplo, con esto. Entonces, hay una serie es una cirugía de alta complejidad realmente, ¿no? Y a mejorar la sobrevida de las hernias diafragmáticas, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Marjorie, sí. Sí, definitivamente. Hay alteraciones cromosómicas, está asociada a algunos síndromes cromosómicos. No, es raro, pero están asociados. Por eso que no se dice, si tú tienes como la trisomía 18, ¿no? La trisomía 18 sabemos que hay un gen ya, pero acá no. Acá hay ciertas asociaciones con algunos genes nada más, pero no es muy, digamos, que si el papá y la mamá han tenido hernia diafragmática o el papá, su hijo va a tener, no, eso no está establecido así. ¿Sí? Hay una asociación nada más, ¿de acuerdo? Ya, la sordera neurosensorial, estamos hablando que estos niños están en hipoxia. O sea, nacen y vienen con dificultad respiratoria. El desarrollo neurosensorial del niño es, digamos, las neuronas están que maduran muy rápidamente cuando uno nace. ¿Ya? Entonces, basta que haya una pequeña hipoxia y estas neuronas van a tener alteraciones definitivamente y algunas son neuronas que se van a perder. Entonces, al perderse estas neuronas va a producir trastornos neurológicos, ¿no? Y entonces, es por eso que estos niños, el neonatólogo trata en la medida de lo posible de que no haga hipoxia, ¿no? Por eso que lo llevan a ventilación mecánica muy rápido, los entuban rápido, lo llevan a ventilación mecánica si necesita. Entonces, es por eso, y sí, es muy frecuente que alguno haga hipoxia por momento, basta 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos y va a tener trastornos neurosensoriales, ¿no? Sí, muy frecuente. No, se están haciendo en algunas clínicas privadas. No, ahorita esto está más en boga en otros países, ¿no? En Estados Unidos, España. Acá se está tratando de hacer, es un poco difícil, nuestro sistema de salud no es lo más adecuado, hay prioridades más complejas, pero sí, hay los ginecólogos y algunos cirujanos pediatras están tratando de hacerlo. Un poco difícil que se pongan de acuerdo, ¿no? No, la hernia de Morgani es una hernia que a veces se diagnostica ya en los niños de mayor edad, ¿no? Muy raro que se diagnostique en la etapa neonatal. La hernia Morgani, como es retroesternal, no crece mucho, no produce hipoplasia pulmonar, por ejemplo, ¿no? Eh, Uno se da cuenta porque va a producir algunos trastornos digestivos más que trastornos respiratorios, ¿no?
Listo. Pasamos, ¿qué hora es? Son las 4, ya son las 5. Entonces, no hemos podido hacer enfermedades Hirschsprung por el tiempo. Perdimos un poco de tiempo acá nos hemos alargado. Yo cualquier momento vamos a coordinar para en una de las clases, ahora capaz la próxima semana, tenemos clase el próximo jueves, entonces capaz por ahí entro con hernia fragmática un momento, ¿está bien? Entonces, los doctores que hemos quedado, por favor se comunican conmigo más tarde, ¿no? Hemos quedado con ya. Entonces, mi teléfono es 99631378. Me escriben por WhatsApp y entonces, y coordinamos en la noche los temas porque tienen que exponer el lunes, el que diga el sábado a las 11, ¿no? Tienen que preparar PPT. Yo les he enviado con su delegado los 2 libros que son libros textos. De ahí van a sacar las diapositivas y todo lo demás. Si necesitan algunas diapositivas, yo se las puedo proporcionar inclusive, ¿ya? Pero primero ustedes tienen que avanzar, ¿ya? Lean bastante, ¿ya? Toda la promoción tiene que leer. Recuerden que en el examen final viene lo que se hace en el seminario y lo que se hace en la práctica. Pero las dos, están basadas en esos libros, ¿está bien? Listo. ¿Alguna pregunta más, doctores? Sí, dime, Melgarejo. Yo las he subido, yo las subo, yo le envié, le digo con quién lo he enviado. A ver. Se le he enviado a Marco Melgarejo los 2 libros y se le he enviado a... A ver. A ver. Ya, entonces con Melgarejo recuerden, ¿ya? Ya, que la delegada me escriba, ¿ya? Y yo le mando ahorita el libro. A ver, ¿quién es la delegada? ¿Cómo se llama? Claudia, Ana Claudia Grande, ¿no es cierto? Ya, yo se lo envío a Ana Claudia ahora más tarde, ¿ya? Ya, listo. Entonces, no hay problema con los libros. Entonces, si no hay más, nos estamos viendo con mi grupo mañana 8 de la mañana. ¿De acuerdo? Que tengan muy buenas tardes. Hasta luego.